Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, nuestro podcast de producto. Como siempre, estamos trayendo los análisis transparentes y claros que le hacemos a nuestros clientes y te los traemos aquí para que tú veas cuál es nuestra metodología de trabajo, cómo nosotros vemos la rentabilidad que va a tener una propiedad. En este caso estamos hablando de propiedades de inversión y es muy interesante porque vemos el conjunto, vemos cómo es la demografía, vemos cómo es el producto, vemos cómo se va a comportar en el futuro, cómo se ha comportado en el pasado. Es un análisis integral, es un análisis completo para que tú tengas información y información es poder. Y tener ese poder en tus manos para decidir puede hacer la diferencia entre hacer un negocio espectacularmente bueno o hacer un negocio simplemente mediocre. Aquí, en Donde Vivir en Miami, nosotros nos encargamos de eso y por eso traemos estos casos reales para que tú entiendas cómo un producto es realmente una oportunidad. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado de mi amiga y socia, Yenixe Molina. Jenny. Vamos a entrar. Cuéntanos qué tienes en este segmento de productos para el día de hoy. Esta semana les presentamos, este es un inversionista que está buscando la compra de una propiedad, en este caso estamos en Homestead, y el análisis que hacemos para él es es una tabla en el que tienen los números más importantes de número uno, cuánto cuesta comprar la propiedad, hoy el dinero que tienes que tener, y número dos, el futuro, cómo va a ser tu rendimiento en los próximos años de esta propiedad. Entonces, el número uno, a mano izquierda van a ver el costo de la propiedad, los pies cuadrados que ella tiene, la cantidad de cuartos y baños, y esta columna que dice Cash to Close es un número muy importante porque nos muestra la cantidad de dinero que tienes que tener en el banco para poder comprar la propiedad. En este caso, nuestro cliente quiere comprarla en efectivo, por eso vemos que este número es el valor de la propiedad más los gastos de cierre, los cuales se estiman en aproximadamente un 4%, ya que es una propiedad usada. Cuando las propiedades son nuevas, usualmente los gastos de cierre son un poco superiores porque hay otros costos asociados al cierre. Luego vienen otras columnas que son los gastos fijos mensuales de la propiedad. ¿Qué gastos fijos tenemos? Tenemos seguro, tenemos asociación y tenemos lo que es el impuesto. En este caso, pudiesen haber otros gastos fijos que para este cliente en especial no lo tenemos, que es el manejo de la propiedad. No está aquí en esta tabla, pero pudiese existir si tú deseas que alguien te maneje la propiedad. Y a veces nosotros recomendamos, dependiendo de la edad de la propiedad, tener unas reservas y usualmente las ponemos en un porcentaje al ingreso mensual de la propiedad. En este caso no la verán porque estas propiedades son del 2020-21, son relativamente nuevas. Entonces, nosotros analizamos casi cada uno de estos números y es muy importante resaltar aquí la columna de impuestos. Vemos que tenemos 400, 440 y 677. Nos llama una de las cosas que nosotros le comentamos a nuestros clientes es que estos impuestos de 677 nos llevan casi a un impuesto anual de $8,000. ¿Qué sucede con estos impuestos de $8,000? Usualmente las unidades hay muchos desarrollos nuevos que a los impuestos de las propiedades le atan algo que se llama CDD, que se puede decir que es un costo de urbanismo, de urbanizar la zona donde se desarrolla la propiedad. Esto está sumado a los taxes de ella y me incrementa de esta manera el pago mensual del impuesto. ¿En qué me perjudica como inversionista? Obviamente, mi cash flow disminuye y mi rendimiento disminuye. Entonces, ese número tienes que tenerlo bien claro y sobre todo tener entendido de cuál es la razón, porque esto no va a cambiar en el tiempo. Usualmente estos CDD duran 15 o 20 años. Realmente hay bastante tiempo que le queda para terminar de pagarlo. ¿Qué sucede? Luego nosotros hacemos un análisis de en cuánto se rentarían las unidades y en base a eso tenemos lo que es el cash flow y el rendimiento. De cash flow en estas unidades tenemos en las que son de 4 habitaciones casi $2,000 de cash flow y la unidad de 3 habitaciones 1,200 con rendimientos. El más alto es un 6% y el más bajo es casi un 4%. Entonces, este es lo que nosotros le presentamos a nuestros clientes. Hay muchas personas que nos dicen, ajá,
cómo calculas la renta, porque este es un número que simplemente lo puedes poner allí. Y quiero mostrarles por qué nosotros colocamos o de dónde vienen estos números que nosotros colocamos allí. Nosotros a nuestros clientes le damos unos comparables de renta para cada una de estas unidades. Y estos comparables de renta nos llevan a estos links, nos llevan a estas unidades de 4 habitaciones, 4 baños, cerradas dentro de los últimos 180 días y son propiedades idénticas a la que estamos analizando para comprar. Entonces, aquí nosotros podemos ver en cuánto ya se rentaron las unidades, en cuánto ya se rentaron las unidades y cuántos días duraron en el mercado. Esto nos da a nosotros la información para poder decirle a nuestros clientes, el mercado me dice que tú vas a rentar esta unidad en alrededor 2.900, esto mira, 2.900, 2.800, 2.850, 3.000, esta es más grande, tiene una terraza arriba, pero las unidades similares son estas tres. Entonces, en promedio 2.850 y el tiempo para rentarlas, igual revisamos el tiempo que se rentaron esas tres unidades y en promedio nos dan 25 días. Entonces, tú como inversionista tomas una decisión sabiendo el tiempo, sabiendo la renta de una manera real, allí están los números y por eso nos lleva a poder prever de una manera bastante acertada cuánto va a ser tu rendimiento y cuánto va a ser tu cash flow. Tu inversión va a estar hecha de una manera correcta. Si tú deseas vivir la propiedad, estos números, nosotros analizamos otros factores como el colegio, como si trabajas, a qué distancia queda y otra serie de factores que van a dar peso para la toma de tu decisión. También nosotros añadimos a los números, analizamos lo que es basado en la información del censo, el índice de pobreza. ¿Por qué es interesante o importante saber el índice de pobreza? Porque así tú sabes cómo se está manejando la zona y en el caso de algún problema económico del país, sabemos cómo va a reaccionar el general de los inmuebles en la zona donde nosotros estamos comprando para vivir o para invertir. Entonces, en estos códigos postales, el índice de pobreza está en 15%, en el 33032 y el 33035 el 7.5%. Realmente la tendencia, ¿cuál es? Es la disminución. Aquí hemos desde el 11 hasta el 22, vamos desde un 20% a un 15%, y igual en la otra zona, de un 20% a un 7.5%. Indudablemente, la del 7.5% vemos que lo que es la economía ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, ese es el código postal donde está la propiedad que tiene el impuesto elevado, donde existe el CDD. Nuestra recomendación para el cliente es que invierta en esta propiedad de los $380,000 con un rendimiento del 6%, que a pesar de que es más pequeña, vemos aquí que son 1.434, el costo por pie cuadrado no es elevado, es inferior a la otra propiedad. Entonces, realmente esos son análisis que nosotros hacemos mucho más al detalle cuando ya tenemos a nuestro cliente y cuando le damos el informe a nuestro cliente para que tome una decisión con todos los números sobre la mesa, Gabriel. Sí, efectivamente, ahí lo vemos, Jenny. No es solo el análisis de decir qué es lo más económico, qué es lo que yo creo que rinde más, sino es un análisis de verlo al futuro. Cuando ves la pobreza, estás analizando al futuro; cuando ves la zona, la estás analizando al futuro; cuando ves los impuestos, estás analizando al futuro. Y esa es realmente la clave de lograr éxito en una inversión inmobiliaria. Cuando tú estás analizando esos números que ven ustedes en pantalla, y con esos números que vieron ustedes en pantalla, efectivamente pueden notar la diferencia entre ver con expertise la inversión o simplemente poner el dinero en un bien inmueble y esperar que el mercado haga su efecto. El mercado en general está favoreciendo a los inmuebles en la Florida y los ha favorecido durante los últimos 50 años, pero realmente ese mercado, ¿cómo podemos maximizar la rentabilidad? Y ustedes se dieron cuenta cómo se maximiza una rentabilidad. Si tú quieres ser parte de esto, si tú quieres que nosotros analicemos, ya sabes, dónde vivir en Miami es su única opción, con análisis tan detallados, con análisis tan exhaustivos, para que tú entiendas allí, tú comprendas
el número y luego tomes la decisión, porque tienes que entender cómo funciona ese número. Una vez que tú entendiste cómo funciona el número, ya vas a poder tomar tu decisión tranquilo, informado, pero es efectivamente esos números los que van a marcar la diferencia. ¿Algo más que quieras agregar en el podcast del día de hoy? Consúltenos. Para nosotros es un placer y es un honor poder guiarlos en su inversión o simplemente brindarles el conocimiento que tenemos con nuestra experiencia y con nuestro estudio. Esta información realmente nosotros nos dedicamos 100% a real estate y, y es eso, es estudiar, es analizar todos los días, es ver qué está sucediendo en la calle, como digo yo, en el campo, yendo, mirando, mostrando, averiguando, pero adicionalmente es aquí, es viendo en números cuál es la tendencia, en cuánto se están vendiendo, cuántos días en el mercado están en cada propiedad. Todos esos factores son importantes y al final ellos nos dan una idea de dónde tienes que ir tú, como inversionista o como comprador de propiedad de residencia principal. Bueno, ya sabes, tú tienes nuestro curso totalmente gratis. Haciendo clic en el link debajo de este video, puedes reservar una llamada con nosotros. Recuerden, todas nuestras asesorías son completamente gratis. No dejes de darle like, de compartir, de comentar. Si tienes alguna duda, puedes hacerlo por los canales de WhatsApp y, por supuesto, suscribirte para que no te pierdas nada de nuestras actualizaciones semanales con la información más transparente, clara y honesta que vas a encontrar en el mercado. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Porque tú puedes. Que tengas un hermoso día.